Queridos adultos mayores, les traigo una noticia alarmante, y es que la Administración del Seguro Social ha anunciado que existió una filtración de datos que podría comprometer la seguridad de información personal de muchos jubilados. Se trata, pues, de decenas de millones de clientes de AT&T, a los cuales se les ha filtrado sus datos personales en línea. Todo esto luego de una violación de datos. Es crucial tomar medidas inmediatas para poder protegerse contra posibles fraudes o robos de identidad. Asegúrense de revisar sus cuentas bancarias y de estar atentos a cualquier actividad sospechosa. Los invitamos a que le den un me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Activen las notificaciones, ya que de este modo nuestra información va a llegar a ustedes de primera mano. Pues así es, señores, el gigante de las telecomunicaciones afirmó que el 30 de marzo se encontraron datos personales, incluidos números de seguro social, direcciones de correo electrónico, números de teléfono y fechas de nacimiento en un conjunto de datos en la Dark Web. Alrededor de 7.6 millones de titulares de cuentas actuales y 65.4 millones de antiguos titulares de cuentas se verán afectados. Pues prácticamente el Newsweek se comunicó con AT&T para obtener una actualización por correo electrónico fuera del horario laboral normal. Aún no se sabe exactamente si los datos en esos campos provienen exactamente de esta empresa o de uno de los proveedores. Agregó que los datos comprometidos son del año 2019 y antes, y que se cree que esta violación de datos ocurrió en marzo. Como resultado, AT&T, la empresa de telecomunicaciones más grande en Estados Unidos, ha restablecido las contraseñas de millones de cuentas de clientes. La compañía también dijo que se pondría en contacto con los clientes afectados próximamente. AT&T ha iniciado una investigación sólida respaldada por expertos, tanto en ciberseguridad, internos y externos. Actualmente, pues, no se tiene una evidencia de acceso no autorizado a sus sistemas que resulte en una exfiltración del conjunto de datos. Sabemos que el robo al seguro social es un problema grave, ya que los delincuentes pueden utilizar los números de seguro social robados para obtener préstamos costosos y completar declaraciones de impuestos falsas para obtener de este modo reembolsos. El robo de identidad no suele ser evidente hasta que el daño ya está causado. Las víctimas a menudo se dan cuenta del robo solo cuando los resultados los alcanzan. Los signos incluyen que les facturen artículos que ellos nunca compraron, cobros de deudas por cuentas que no abrieron, cambios inusuales en los informes de tarjeta de créditos y denegaciones de solicitudes de préstamos. Cualquier persona a la cual se le pida que proporcione su número de seguro social debe preguntar por qué es necesario, cómo se utilizará y qué pasará si se niega. Esto aconseja la Administración del Seguro Social. Si usted cree que le han robado su identidad a través de su número de seguro social, entonces la Administración recomienda informar el incidente a la Comisión Federal del Comercio. El gobierno de Estados Unidos también recomienda comunicarse con el Departamento de Fraude de la entidad emisora de su tarjeta de crédito, también del banco o de cualquier otro lugar donde tengas cuentas, y presentar un informe policial con cualquier prueba del robo que haya sido recolectado. También vale la pena denunciar el robo de identidad a una de las 3 principales agencias de informes crediticios, que son Equifax, Experian y TransUnion. Luego puede pedirles que coloquen alertas de fraude y un congelamiento de crédito en sus cuentas. Pues en general las estafas relacionadas con el seguro social son omnipresentes. Los delincuentes hacen pasar hasta por empleados para poder tratar de extraer dinero y datos valiosos de identificación de las personas con una variedad de estrategias en constante evolución. Sin embargo, el fraude en particular, en el cual los criminales utilizan la información personal robada para ingresar en cuentas del Seguro Social en línea o crear nuevas cuentas y desviar las prestaciones a otros lugares, es algo que ha afectado a la gente durante más de una década.
Cuando los estafadores obtienen acceso a la cuenta del Seguro Social en línea de una persona, pueden hacer muchas cosas. Pueden cambiar la dirección, la información de los depósitos directos de un beneficiario o hasta pueden solicitar tarjetas de reposición. Casi todo el mundo es un blanco potencial. La Administración del Seguro Social envía cheques a más de 70 millones de beneficiarios, entre ellos jubilados y gente discapacitada, por un total de casi 120.000 millones de dólares cada mes. Se calcula que el año pasado se redirigieron los depósitos directos de por lo menos más de 2.000 beneficiarios, según las autoridades antifraude de la Administración del Seguro Social. Puede ser pues un fraude lucrativo, y los efectos de la pérdida de la prestación a veces son devastadores. Prácticamente un estimado de 33.5 millones de dólares en prestaciones han sido redirigidas, destinadas a más de 21.000 beneficiarios. Todo esto en un periodo de 5 años que finalizó en mayo del 2018, según la última auditoría que hemos visto por parte de la Oficina del Inspector General, un grupo independiente responsable de supervisar estas investigaciones y estas auditorías en la agencia. Durante el mismo periodo se enviaron otros 23.9 millones de dólares en redireccionamientos fraudulentos antes de que se produjeran. Los estafadores pudieron obtener suficiente información sobre un beneficiario verdadero para convencer a la Administración del Seguro Social de que ellos eran ese beneficiario. En cuanto estuvieron en el acceso principal, pudieron cambiar hasta los depósitos directos. La Comisión Federal del Comercio, que recopila quejas que denuncian los propios consumidores, mencionó que más de 7.600 personas denunciaron que desde el año 2019 hasta finales del 2023 se habían desviado sus prestaciones con un repunte en esa actividad el año pasado. Muchos consumidores dicen que descubrieron que su depósito directo fue dirigido a otra cuenta o a una cuenta fraudulenta. Muchas veces dicen que recibieron la llamada de un impostor, al cual pues le dieron su información y creen que así se utilizó esa información para redirigir sus prestaciones. Además, el año pasado se realizaron por lo menos unas 6.100 solicitudes fraudulentas, el 0,3% de todas las solicitudes de jubilación que se iniciaron por Internet, en las cuales participaron criminales que pidieron prestaciones sobre registros de ingresos de estadounidenses que habían alcanzado la edad de jubilación, pero que todavía no habían solicitado prestaciones, según funcionarios autofraude del Seguro Social. Los criminales recopilan de varias maneras la información de identificación personal que necesitan, y luego la utilizan para ingresar a cuentas gubernamentales o crear otras cuentas fraudulentas. Se necesitan un número de seguro social para abrir una cuenta en línea con la agencia, pero no los 9 dígitos para abrir una ya existente. La Administración del Seguro Social les envía avisos por correo a los beneficiarios en los que les pide que se pongan en contacto con la agencia si no autorizaron un cambio reciente en la información de sus depósitos directos, lo cual gracias a Dios ha estado impidiendo que se sigan desviando y se pierdan millones de dólares en prestaciones.